para cuando os veáis de nuevo en vuestros lugares de origen, pues de la misma forma que a algunos nos sirvió un día The Names Project o el proyecto de los nombres para dar motivación a nuestra lucha y sobre todo, lo más importante, para hacer que a la sociedad en general el SIDA no le resulte ajeno, porque creo que este es el verdadero valor del memorial, más allá de nuestro recuerdo emotivo a quienes hemos perdido. Nos gustaría que os fueseis, nos estéis despidiendo antes de empezar, simplemente es que sabemos que os vais algunos directamente al aeropuerto desde aquí, por si no hubiera tiempo al final de poderos dar esta despedida. En todo caso, sabéis que este acto no comporta protocolo alguno, es un acto mucho más, el de ayer también, pero mucho más de las personas, mucho más del corazón, por eso se celebra en un lugar recluido, donde además algunos de vosotros, como siempre, vais a tomar la palabra para recordar a quienes os dejaron, a quienes nos dejaron, y por tanto, sin más, vamos a intentar que esta mañana preciosa de primavera se aloje definitivamente en nuestros sentimientos y nuestros corazones, como lo ha venido haciendo desde 2003, cuando tuvo lugar la inauguración de este monumento en el que nos encontramos, que fue el primero en toda Europa. De alguna forma esto también marca el carácter tan específico que tiene Cataluña, que tiene este país y que tiene esta ciudad. Me gustaría dar las gracias a Isabel Ribas, presidenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, regidora de Salut Pública, en Xavier Verdaguer, president del Consell Nacional de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals del Govern de la Generalitat, el nostre amic Carles Campuzano, diputat, per descomptat, l'Antonio Guirado, secretari general de la Coordinadora Gai Lesbiana, el president d'honor i creu de Sant Jordi de la Coordinadora Gai Lesbiana, Jordi Petit, l'activista Jordi Petit. També voldríem donar la benvinguda al president de la sectorial LGBT d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Jordi Rayo. I encara que sigui una mica fora de context, jo voldria donar a títol personal les gràcies a l'Àngel Vigorra per la difusió que des de la revista Gai Barcelona fa infatigablement de totes les activitats relacionades amb temes tan punyents com aquests, socials, però especialment amb la SIDA. Des d'aquí li vull donar les gràcies per la inclusió, sempre de manera altruista, tant dels nostres articles com qualsevol altre material de divulgació.